En los siguientes minutos me voy a referir a algunas estrategias. No tengo conflictos de interés para declarar. Y voy a intentar en los próximos minutos responder estas tres preguntas. ¿Pensamos todos lo mismo cuando hablamos de injuria renal aguda? ¿Por qué es un problema la injuria renal aguda en el perioperatorio del paciente crítico? ¿Qué factores modificables pueden minimizar la injuria renal aguda en el perioperatorio? Claramente, múltiples definiciones se han construido para definir la injuria renal aguda. El grupo CADIGO, que es un grupo, una iniciativa global para mejorar el abordaje de la injuria renal aguda, ha llegado a un consenso bastante razonable con diferentes especialidades, especialidades clínicas, en las cuales llegaron a una definición que engloba varios aspectos, que tiene una sensibilidad elevada para identificar la injuria renal aguda y que se ha convertido, más allá de una definición, en una estrategia de salud pública para identificar rápidamente a los pacientes que tienen injuria renal aguda desde estadios leves hasta estadios más graves. El grupo CADIGO definió y clasificó la IRA, definió estrategias de prevención y también definió un tratamiento farmacológico para cada etapa y qué pacientes se benefician de la terapia de reemplazo renal. Es así que definen la IRA como un descenso abrupto de la función renal independientemente de la causa y que se traduce como un aumento de la creatininemia plasmática desde grados leves de 0,3 miligramos decilitro en las últimas 48 horas o la duplicación, es decir, el aumento 1,5 veces por encima del valor basal en los últimos 7 días. Y asocia también, como lo hacían definiciones anteriores, como la definición rifle, el volumen urinario, definiendo que un volumen urinario por debajo de 0,5 mililitros kilo hora durante las últimas 6 horas define que el paciente está cursando un evento de injuria renal aguda. Además de definirla, la catalogan diferentes estadios que están basados principalmente en el valor de la creatininemia plasmática y en el flujo urinario, y así define un estadio 1, 2 y 3, según cuántas veces aumenta la creatininemia por encima del valor basal o cuánto cae el flujo urinario en las últimas 6 a 12 horas. Esto es importante, es decir, la definición en grupos, porque cada grupo se asocia a un riesgo de mortalidad durante la internación hospitalaria de ese paciente. Y esto es un aspecto que quiero destacar porque es extremadamente importante. O sea, esta definición agrega un riesgo real de mortalidad del paciente que fue validado en cohortes extremadamente grandes y en diferentes escenarios clínicos. Por tanto, para un estadio 1 el riesgo de morir se duplica y fíjense que para una injuria renal aguda, estadio 3 de la clasificación CADIGO, o sea grave, casi que el riesgo es 9 veces mayor de morir durante esa internación. ¿Por qué es un problema la injuria renal aguda en el perioperatorio del paciente crítico? Es un problema porque la injuria renal aguda es frecuente en todos los pacientes críticamente enfermos. Este es un estudio importante, multicéntrico, prospectivo, observacional, que incluye varias unidades de cuidados críticos en todo el mundo, en 54 hospitales. Incluye casi 30.000 pacientes admitidos en un periodo de tiempo y los autores se proponen evaluar la prevalencia de injuria renal aguda al momento del ingreso a la unidad de cuidados críticos. Y fíjense que identifican que al momento de ingresar a la unidad de cuidados críticos ya casi un 6% tienen injuria renal aguda. Claramente, a medida que los pacientes aumentan su estadía en los cuidados críticos, esta prevalencia, esta incidencia de injuria renal aguda va aumentando. Un aspecto importante que muestra este estudio es que esta prevalencia también varía entre centros, o sea, dependiendo de dónde la unidad de cuidados críticos sea, si es un país en vías de desarrollo o un país desarrollado, dependiendo de la especialización de la unidad de cuidados críticos, la prevalencia de injuria renal aguda va variando. Y fíjense que al momento del ingreso, 4,2% de los pacientes que ingresan requieren terapia de reemplazo renal. Las causas de admisión a la unidad de cuidados críticos en este estudio multicéntrico son múltiples, pero les quiero destacar cómo la cirugía, o sea, la admisión de causa quirúrgica, conlleva un número bastante importante de pacientes. Fíjense que de los 1.730 pacientes que tienen injuria renal aguda, casi un 18% ingresa por una cirugía no cardíaca a la unidad de cuidados críticos.
Y la cirugía mayor, además de ser una causa de ingreso a la unidad de cuidados críticos, también en casi el 35% de los pacientes es un contribuyente a desarrollar injuria renal aguda. Acá está la prevalencia en los diferentes periodos, simplemente se los quiero señalar para que vean cómo varía de país en país y también cómo la mortalidad varía de país en país. Fíjense que entre los pacientes que tienen injuria renal aguda, la mortalidad oscila entre un 30 y un 70% según el país donde sea la unidad de cuidados críticos. Pero además de ser un fenómeno frecuente en el paciente crítico, la injuria renal aguda es frecuente en el perioperatorio. Este es un estudio retrospectivo en el cual trata de evaluar la incidencia en los factores de riesgo y el pronóstico de la injuria renal aguda en las primeras 48 horas después de una cirugía mayor abdominal no cardíaca, no cardiovascular. Se incluyen 450 pacientes con cirugía abdominal mayor y 22% de esos pacientes desarrollan injuria renal aguda en las primeras 48 horas del posoperatorio. Acá están los estadios y cómo la van clasificando. Y un aspecto importante, además de ser un fenómeno frecuente, es que esta injuria renal aguda, fíjense cómo aumenta notoriamente el porcentaje de complicaciones posoperatorias. Y fíjense cuando uno compara el grupo con injuria renal aguda versus los que no tuvieron injuria renal aguda, cómo aumenta el riesgo de hemorragia grave, cómo aumenta el riesgo de falla de sutura, la necesidad de ventilación mecánica, la estadía, tanto en cuidados críticos como en cuidados moderados, y la mortalidad, tanto la mortalidad en todo el periodo como la mortalidad adentro del hospital en ese periodo de tiempo. Además de ser frecuente en el paciente crítico y ser frecuente en el perioperatorio, la injuria renal aguda, es un problema porque aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad a corto plazo, como lo muestra este estudio. Este es un estudio que trata de ver qué asociación tiene la injuria renal aguda en el perioperatorio de cirugía electiva y resultados adversos. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, en el cual se recolectan datos en forma simultánea durante 7 días consecutivos y incluye una cohorte bastante grande, unos 36.000 pacientes, de los cuales un 2% tuvieron injuria renal aguda y un 9.8% de estos que tuvieron injuria renal aguda murieron en el hospital. Les quiero mostrar cómo la presencia de injuria renal aguda aumenta el riesgo relativo de morir en el hospital para cualquier estadio de injuria renal aguda. Es decir, tener un evento de injuria renal aguda de cualquier estadio en el posoperatorio, en las primeras 48 horas del posoperatorio, aumenta la mortalidad durante esa internación. Y fíjense cómo una injuria renal aguda estadio 3 eleva significativamente el riesgo relativo hasta 30 veces, aumenta el riesgo de morir comparado con los que no tienen injuria renal aguda. Además de aumentar la mortalidad a corto plazo, la injuria renal aguda también aumenta la mortalidad a mediano plazo. Así lo muestra un estudio retrospectivo realizado en Londres, en el cual tratan de ver el significado pronóstico de la injuria renal aguda en un grupo de pacientes que sobreviven a cirugía mayor no cardíaca. Se incluyeron adultos con cirugía mayor electiva y fíjense que se incluyen más o menos unos 1.800 pacientes. De este estudio lo que les quiero demostrar es cómo la probabilidad de sobrevida, cuando uno la mira a un poco más de un año, a 400 días después de la cirugía, es notoriamente diferente entre los pacientes que no tienen injuria renal aguda y los que sí tienen injuria renal aguda. Por tanto, además de aumentar la mortalidad en los días posteriores a la cirugía, hasta un año después de la cirugía se ve una expectativa de vida disminuida en los que tienen una injuria renal aguda en el posoperatorio comparados con los que no las tienen. Aumenta la mortalidad a corto plazo, aumenta la mortalidad a mediano plazo, pero también la injuria renal aguda aumenta la mortalidad a largo plazo. Y así lo muestra también este estudio, que se hace en pacientes que están hospitalizados por cirugía mayor, que es un estudio retrospectivo que incluye varios hospitales de Estados Unidos, en los cuales evalúan sobre un poco más de 10.000 pacientes admitidos en unidad de cuidados críticos 24 horas después de una cirugía mayor. 32% desarrollan injuria renal aguda. Y cuando van a ver qué pasa en los años siguientes, fíjense que tienen un seguimiento muy interesante de hasta 14 años después de la alta hospitalaria.
Fíjense cómo la población que tiene injuria renal aguda tiene más mortalidad a largo plazo comparado con la que no la tiene. Y acá, si comparamos los que no tienen injuria renal aguda comparado con los diferentes grados de injuria renal aguda, esto estaba hecho con la clasificación Rifle, pero si lo pasamos a la KDIGO sería leve, moderada o severa, fíjense cómo la mortalidad a largo plazo es más alta para cualquier tipo de injuria renal aguda, para cualquier severidad, comparado con las que no tienen injuria renal aguda en el posoperatorio. Asimismo, la capacidad de recuperación durante la internación también es un marcador. Los pacientes que no tienen injuria renal aguda viven más tiempo, pero los que tienen un evento de injuria renal aguda y tienen una recuperación completa durante la internación viven más que los que no tienen una recuperación de la injuria renal aguda durante la operación. Y un aspecto que me pareció interesante es destacar que cuanto más severa es la injuria renal aguda en el posoperatorio, peor es el pronóstico. Fíjense que en este estudio, que incluye unos 35.000 pacientes, tratan de ver la asociación entre los días que dura la injuria renal aguda en el posoperatorio y la mortalidad. Se incluyen 35.000 pacientes, 6.000, casi un 20%, tienen injuria renal aguda, y dividen en varios grupos según la duración del evento de injuria renal aguda, menos de 2 días, de 3 a 6 días y más de 7 días. Y aquí les quiero destacar cómo en el eje de las ordenadas está la mortalidad, cada 100 personas año, y en este otro eje están los días de duración de la injuria renal aguda y en de las abscisas el grado de la severidad de la injuria renal aguda. Fíjense que a mayor duración de la injuria renal aguda, como se ve en la columna de la injuria renal aguda que dura más de 7 días, es mayor la mortalidad. Por tanto, cuanto más severa es la injuria renal aguda, peor es la mortalidad a largo plazo. Entonces, definimos la IRA de una forma común, definimos por qué es un problema la injuria renal aguda en el perioperatorio, por qué es frecuente en el crítico, por qué es frecuente en el posoperatorio de cirugía mayor, porque aumenta la mortalidad a corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos que ir a buscar qué factores podemos modificar para minimizar el desarrollo de injuria renal aguda en el perioperatorio. Hay un conjunto de factores conocidos por todos ustedes que son predictores de injuria renal aguda luego de una cirugía mayor no cardíaca. Este es un estudio prospectivo, observacional, que está realizado en un hospital terciario que incluye adultos con datos de creatinina plasmática en los 30 días previo a la cirugía, todos con función renal normal antes de la cirugía, y los autores buscan identificar la incidencia y los factores de riesgo para injuria renal aguda del posoperatorio. Revisan, incluyen unos 65.000 pacientes, de los cuales luego de ir excluyendo por diferentes causas se quedan con una población de 15.000. Solo 9.000 tenían creatinina plasmática en los 7 días del preoperatorio y es con la población final que analizan, y de esos 9.000, 121 desarrollaron injuria renal aguda, un 0.8%. Cuando seleccionan esta población y la ajustan a todas las diferentes variables, tratan de ver por un modelo de regresión logística cuáles son los factores de riesgo para desarrollar injuria renal aguda en el posoperatorio. Claramente la edad es un factor de riesgo que por encima de 59 años cuatriplica el riesgo de injuria renal aguda, el índice de masa corporal casi lo duplica. Tener cirugías de alto riesgo, consideran de cirugía de alto riesgo cirugía intraabdominal, intratorácica, vascular suprainguinal o que tiene gran cantidad de pérdida de sangre y de fluidos, enfermedad vascular periférica, enfermedad hepática y tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica con requerimiento de broncodilatadores. Con esto, estos autores desarrollan un score predictivo de riesgo y luego de validarlo con una población, con un número importante, acá podemos ver cómo es que el área bajo la curva es bastante cercana a 1, lo cual dice que con estos 7 factores se puede predecir con bastante sensibilidad y especificidad el riesgo de desarrollar injuria renal aguda en el posoperatorio. El mismo autor más tarde trata de desarrollar y de validar un índice de riesgo para injuria renal aguda en pacientes bajo cirugía general. Lo hace en base a un registro del Colegio Americano de Cirujanos en 121 centros médicos. Se incluyen más de 75.000 pacientes, de los cuales un 1%, 760, desarrollaron injuria renal aguda.
y lo divide en dos cohortes, una cohorte de derivación y una cohorte de validación, justamente para poder validar este score. Lo mismo con un modelo de regresión logística, trata de ver el riesgo relativo en el tiempo de desarrollar injuria renal aguda y encuentra todos estos factores predictores: la cirugía intraperitoneal, el tener una insuficiencia renal moderada previo a la cirugía, el tener una insuficiencia renal leve. Fíjense que tener insuficiencia renal previamente triplica el riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Obviamente tener un tercer espacio como ascitis, insuficiencia cardíaca activa, cirugía de emergencia, la edad, mayor de 65 años, diabetes, hipertensión, ser de género masculino y recibir tratamiento oral para la diabetes. Este mismo conjunto de factores de riesgo para desarrollar injuria renal aguda lo valida en la población y hace una curva ROC. Y podemos ver que en la curva ROC el área bajo la curva es de 0,80, muy próxima a 1 con estos 11 factores, lo cual habla de una adecuada sensibilidad y especificidad para predecir el riesgo de injuria renal aguda. Bien, así tenemos un conjunto de factores que aumentan el riesgo de desarrollar injuria renal aguda, pero tenemos que intentar minimizarla, es decir, abordando cada uno de esos factores. Un factor claramente importante para minimizar la injuria renal aguda en el perioperatorio es evitar los nefrotóxicos, y hay bastantes experiencias en evitar los nefrotóxicos. Este estudio muestra la experiencia de un programa destinado a reducir la injuria renal aguda vinculada a los nefrotóxicos. En una publicación previa, estos mismos autores hicieron una validación de este programa denominado NINJA, en el cual ven la injuria renal aguda vinculada a nefrotóxicos. Se trata de un programa informático en el cual se hace screening y brindan soporte a diferentes decisiones clínicas para administrar, seleccionar medicación que no sea nefrotóxica. Fíjense que se evaluó en un periodo entre el 2011 y el 2015, se incluyen unos 1.800 pacientes no críticos sobre 3.000 admisiones y identifican en esta población unos 3.250 episodios de exposición a nefrotóxicos. 575 pacientes desarrollan injuria renal aguda, y lo que logran ver estos pacientes es que aplicando este programa informático de toma de decisiones para evitar nefrotóxicos, disminuyen notoriamente la exposición a nefrotóxicos y disminuyen la incidencia de injuria renal aguda. Este es el conjunto de nefrotóxicos que más frecuentemente fueron identificados, y fueron identificados principalmente en pacientes críticos. Y esta disminución en la exposición a nefrotóxicos se acompaña en una disminución significativa del desarrollo de injuria renal aguda, que acá está ajustada a un rango cada 1.000 pacientes que no están cada 1.000 pacientes día en cuidados críticos. Y fíjense cómo entre el 2011 y el 2015 bajan notoriamente la tasa de injuria renal aguda, simplemente con un programa de gestión de nefrotóxicos que no es otra cosa que prestar atención a los fármacos que se le dan al paciente, evitando los nefrotóxicos. Un factor por todos conocido y modificable para disminuir la incidencia de injuria renal aguda es evitar la hipotensión. En este estudio, que es un estudio observacional bastante grande en cuanto al número de pacientes, tratan de ver la asociación entre parámetros de presión arterial del intraoperatorio y el desarrollo de injuria renal aguda en el posoperatorio de cirugía no cardíaca. Incluyen 3 cohortes coreanas muy grandes: la cohorte de Spark Discovery, que es de unos 45.000 pacientes, una cohorte de ese mismo estudio que denominaron Spark Validación, que es de casi 30.000 pacientes, y una cohorte en la que hacen monitoreo continuo. En las distintas cohortes, en este estudio observacional, las tomas de presiones fueron a diferentes tiempos, pero básicamente la dividen en diferentes grupos. En una cohorte la toma de presión en el intraoperatorio fue cada 1 minuto, en otra cada 5 minutos y en una cohorte cada pocos segundos. Simplemente acá les quiero mostrar la línea en rojo. Lo que muestra es la presión arterial media y está marcada en 65 milímetros de mercurio como presión arterial media.
acá hay dos grupos de pacientes, los que desarrollaron una injuria renal aguda en el posoperatorio y un grupo que denominaron injuria renal aguda crítica, que son los pacientes con injuria renal aguda más grave que requirieron tratamiento sustitutivo. Fíjense, sin importar cada cuánto se hacían las tomas de presión, fíjense cómo por debajo de 65 milímetros de mercurio, el valor predicto de riesgo relativo de desarrollar injuria renal aguda se incrementó en todos los grupos. O sea que una disminución de la presión arterial media en el intraoperatorio por debajo de 65 milímetros de mercurio, para cualquier tipo de control y para cualquier tipo de tiempo, se asoció a un incremento de injuria renal aguda en el posoperatorio y de injuria renal aguda crítica que requirió tratamiento sustitutivo en el posoperatorio. Pero además de un valor absoluto de, digamos, de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media, también estos autores vieron qué pasaba con la variabilidad de la presión arterial. Entonces eligieron 3 o 4 herramientas para ver la variabilidad de minuto a minuto y segundo a segundo, según las cohortes, de cómo influía la variabilidad de la presión en el intraoperatorio y el desarrollo de injuria renal aguda. Y lo que sí vieron con cualquiera de las herramientas con las que lo evaluaron, que tanto los desvíos estándar de la presión arterial media como el coeficiente de variación, como la variabilidad real promedio, como la variación independiente de la media, es decir, todos parámetros que hablaban de la variabilidad de la presión arterial, a mayor variabilidad, mayor riesgo predicto de desarrollar injuria renal aguda en el posoperatorio. O sea que no es solo el valor absoluto de presión arterial media, sino que también las variaciones en la presión arterial en el intraoperatorio que se vinculan al desarrollo de injuria renal aguda. Y esta es una revisión sistemática de 42 estudios que tratan de ver la relación entre la hipotensión intraoperatoria y el riesgo de eventos adversos. Una población especial, particularmente susceptible a la hipotensión, son los pacientes que requieren diálisis en el perioperatorio. Es decir, pacientes que tuvieron una injuria renal aguda dialítica y hay que llevarlos al bloque quirúrgico para completar algún procedimiento quirúrgico. Y este es un estudio que es interesante porque trata de evaluar el vínculo entre el tiempo en que el paciente se realiza el procedimiento de hemodiálisis y en que el anestesista hace la inducción anestésica, y tratan de ver si ese tiempo tiene correlación con las complicaciones posoperatorias. Entonces seleccionan 238 pacientes que requieren hemodiálisis y que estuvieron sometidos a cirugía no cardíaca, y los dividen en 3 grupos, según el intervalo de tiempo entre el procedimiento de hemodiálisis y la inducción anestésica. El primer grupo, más de 24 horas. El segundo grupo, entre 7 y 23.9 horas entre la hemodiálisis y la inducción anestésica. Y el tercer grupo, menos de 7 horas entre la hemodiálisis y la inducción anestésica. Y les quiero mostrar cómo a menor tiempo entre la hemodiálisis y la inducción anestésica, mayor es el porcentaje de hipotensiones que presentan los pacientes, con una significación estadística importante. Por tanto, esto tiene digamos, una traducción práctica, y es que si se puede diferir el tiempo entre la inducción anestésica y el último procedimiento de hemodiálisis, si el medio interno del paciente lo permite y el manejo del volumen lo permite, es un aspecto favorable en cuanto a lo que implica la hemodinamia en el intraoperatorio. La hipotensión está muy de la mano con el aporte de fluidos que requieren los pacientes. Este es un estudio que es randomizado, multicéntrico, prospectivo, doble ciego, que es un estudio muy conocido seguramente por todos ustedes, que trata de comparar qué pasa entre el aporte de fluidos restrictivo versus el aporte de fluido liberal en la cirugía cirugía abdominal mayor. Seleccionan adultos hasta 70 años, ¿sí?, sometidos a una cirugía abdominal de al menos 2 horas de duración, y los randomizan a 2 grupos: un régimen liberal que incluye un bolo de inducción con cristaloides a 10 mililitros kilo
más un aporte de 8 mililitros kilo-hora hasta el final de la cirugía, más un aporte de 1,5 mililitros kilo-hora en las 24 horas del posoperatorio, versus un régimen restrictivo en el cual el bolo de inducción, el mantenimiento posterior de las primeras 24 horas es significativamente menor. Randomizan 3.000 pacientes, 1.501 a régimen restrictivo y otros casi 1.500 a régimen liberal, y desarrollan injuria renal aguda 196 pacientes. Simplemente mostrarles cómo hay diferencia significativa en el desarrollo de injuria renal aguda entre los que tienen un régimen restrictivo de volumen versus un régimen liberal. Los pacientes que son sometidos a un régimen liberal de fluidos tienen una tasa menor de injuria renal aguda y una menor necesidad de requerimiento de terapia de reemplazo renal. Sin embargo, esta diferencia entre régimen restrictivo y liberal no influye demasiado en la mortalidad. Esto está evaluado a un año y fíjense que la tasa de sobrevida es similar en los dos grupos, tanto el que es sometido a un régimen restrictivo como un régimen liberal de fluidos. Por tanto, uno podría decir que adaptándolo a la situación del paciente, un régimen más liberal de fluidos disminuye la tasa de injuria renal aguda y de terapia de reemplazo renal. ¿Qué pasa con el tipo de fluido que se aporta? Cristaloides versus coloides. Esto ya sabemos que es un tema que ha tenido idas y vueltas, sobre todo en los pacientes críticos. ¿Y qué pasa en el perioperatorio? Bueno, este estudio randomizado multicéntrico y doble ciego, que incluye adultos sometidos a cirugía abdominal mayor abierta y laparoscópica, unos 1.000 adultos, trata de evaluar qué asociación hay entre cristaloides versus coloides y complicaciones posoperatorias. Entonces, utilizan como coloide hidroxietil al 6% y como cristaloide Ringer lactato. Fíjense que randomizan casi un 50% de pacientes a cada rama y simplemente les quiero mostrar cómo no incide el tipo de fluidoterapia, cristaloides versus coloides, sobre el desarrollo de injuria renal aguda en el posoperatorio. Y esto muestra un poco lo mismo, los valores de creatininemia en el preoperatorio y en el posoperatorio al momento del alta, y no son diferentes según se le haya administrado cristaloides o coloides, o sea que parece que el tipo de fluido no influye significativamente. Y por último hacer un comentario importante que es el efecto de la fluidoterapia guiada por objetivos sobre la función renal de los pacientes críticos. Normalmente por suerte con menor frecuencia, el aporte de fluidos se hace basado en criterios simplemente clínicos o basados en medir la presión arterial tanto en el intra como en el perioperatorio. Y estos autores se preguntan si utilizando otras herramientas para guiar la fluidoterapia como la presión arterial media, la presión venosa central, el cálculo del gasto cardíaco, la onda de pulso, el oxígeno venoso central, si usar esas herramientas para guiar la fluidoterapia influye sobre el desarrollo de la función, sobre el desarrollo de injuria renal aguda en el posoperatorio. Y acá es un metaanálisis de todos los estudios y fíjense que cuando uno va a ver con respecto a la injuria renal aguda es a favor de la fluidoterapia guiada por objetivos. O sea que pareciera que una fluidoterapia guiada por objetivos específicos, medida de alguna forma adecuadamente controlada, es más favorable, es decir, que se asocia una menor tasa de injuria renal aguda en el posoperatorio. Y acá en este mismo estudio lo dividen en los subgrupos de pacientes. Les señalé con rojo los pacientes que están cursando un posoperatorio comparado con pacientes médicos. Y estos son pacientes críticos en el posoperatorio de una cirugía mayor. Y fíjense cómo la fluidoterapia guiada por objetivos es más favorable con respecto al punto final injuria renal aguda que la fluidoterapia no guiada por objetivos. La anemia es otro factor conocido en el desarrollo de injuria renal aguda. Hay una asociación entre la hemoglobina perioperatoria y el desarrollo de injuria renal aguda en la cirugía no cardíaca. Así lo muestra este estudio, que es un estudio observacional de la Cleveland Clinic, que incluye unos 33.000 pacientes de cirugía no cardíaca, de los cuales desarrollan injuria renal aguda un 7,4% de los pacientes. Y claramente los autores demuestran cómo a medida que la hemoglobina perioperatoria muestra niveles más bajos, el riesgo relativo de desarrollar injuria renal aguda se va incrementando.
pero además de los niveles de hemoglobina preoperatorios, también hay un aumento del riesgo relativo de desarrollar injuria renal aguda en la medida que hay una disminución de la hemoglobina en el intraoperatorio. Y fíjense que a mayor disminución de hemoglobina en el intraoperatorio, mayor riesgo de desarrollo de injuria renal aguda en el postoperatorio. Aquí tenemos esto dicho en números y fíjense cómo si la referencia son más de 12 gramos decilitro, a medida que la hemoglobina en el preoperatorio baja, cómo se va aumentando el riesgo relativo de desarrollar injuria renal aguda, cuanto más baja es la hemoglobina, y cuanto más decrece la hemoglobina en el intraoperatorio, fíjense cómo se va aumentando el riesgo relativo de desarrollar injuria renal aguda, que casi se quintuplica en los pacientes que pierden, hay un cambio en la hemoglobina mayor a 4 gramos por decilitro. Cómo reponer, o sea, cómo mejorar lo hematológico en el perioperatorio. Estudios previos mostraron que las transfusiones repetidas e intempestivas eran factor de riesgo para desarrollar injuria renal aguda. Esta es una revisión sistemática que trata de ver la eficacia de administrar eritropoyetina y hierro versus hierro solo en los pacientes críticos que van a recibir una cirugía en el perioperatorio, una cirugía mayor. Y son 25 estudios que incluyen casi 5.000 pacientes, y si vemos la resultante final es a favor de la administración de eritropoyetina y hierro. Quiere decir que esta intervención, la administración de eritropoyetina y hierro comparado con solo hierro, disminuye la necesidad de transfusión de glóbulos rojos en los pacientes quirúrgicos. El control glicémico es otro factor bien conocido. Este estudio en realidad es un estudio bastante conocido por todos, que trata de ver si la normalización de los valores de glicemia plasmática reduce la mortalidad y la morbilidad en los pacientes críticos, y randomizan a los pacientes a dos regímenes: un régimen de insulinoterapia intensiva con un objetivo de glicemia entre 80 y 110 miligramos decilitro, y versus un régimen de insulinoterapia convencional con una glicemia entre 180 y 200, y acá se puede ver cómo es la sobrevida en la unidad de cuidados críticos y la sobrevida durante la internación del hospital, y para los dos casos el tratamiento intensivo mejora la sobrevida comparado con el tratamiento convencional. Y fíjense que cuando se trata de ver cómo influye en las diferentes variables, el tratamiento intensivo de la glicemia, es decir, obtener valores de glicemia promedio más bajos, también se vincula a menor desarrollo de compromiso renal con una significación estadística importante. El pico de creatinina en plasma más de 2.5 es más bajo en los que reciben una insulinoterapia intensiva, también el pico de urea y también la necesidad de terapia de reemplazo renal. En este estudio se trata de ver la asociación entre la hiperglicemia y la variabilidad glicémica. Acá ya no solo el valor absoluto de los promedios de glicemia que hay que tener en cuenta, sino que los autores se preguntan si la variabilidad en las glicemias durante el intra y el postoperatorio influye en el desarrollo de injuria renal aguda, y para eso, además de definir grupos de glicemia según el valor de glicemia, establecen 4 cuartiles en cuanto a mayor variabilidad de la glicemia. El cuartil 3 es la variabilidad de 74 miligramos decilitro entre tomas y tomas, y el cuartil 4 en el entorno de 100 miligramos decilitro. Y solamente les quiero mostrar cómo entre este grupo que no desarrolla injuria renal aguda y los que sí desarrollan injuria renal aguda, hay una diferencia significativa entre el tercer y cuarto cuartil. Quiere decir que los pacientes que tienen más variabilidad en la glicemia, además de tener una glicemia más alta, tienen más riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Estas son las diferentes guías que sugieren un rango de control glicémico. Simplemente les marqué las dos guías que son específicamente de pacientes con enfermedad renal y cómo son más exigentes en el control glicémico de los pacientes críticos, sobre todo tendiente a obtener mejores resultados renales. Alguna mención a lo que es la inducción anestésica. Pareciera que sobre la injuria renal aguda hay un impacto de la anestesia intravenosa total versus la anestesia por inhalación. Este es un estudio retrospectivo de adultos mayores de 18 años con cirugía abdominal mayor, realizado en Corea. Incluyen unos 3.600 pacientes y evalúan retrospectivamente los que recibieron anestesia intravenosa total versus anestesia inhalatoria.
238 pacientes, un 6.6%, desarrollaron injuria renal aguda en el posoperatorio. Y cuando se van a ver el ajuste de variables con un propensity match score de las diferentes cohortes, tomando como referencia la anestesia total intravenosa, se ve que la anestesia inhalatoria incrementa un 1.72 veces el riesgo de sufrir injuria renal aguda en el posoperatorio. Y este gráfico muestra el propensity match score antes de macharlo y después de macharlo, y en los dos se puede ver cómo la anestesia intravenosa total comparada con la inhalatoria tiene un riesgo relativo menor de desarrollo de injuria renal aguda en el posoperatorio. Con respecto a algunos de los fármacos que se usa para la inducción anestésica o la anestesia intravenosa, este es un estudio interesante de un grupo brasilero que trata de ver qué pasa con la función renal en función de si reciben los pacientes críticos propofol o midazolam. Tratan de ver la asociación entre injuria renal aguda y oliguria con la administración de uno u otros fármacos en las primeras 48 horas que están en la unidad de cuidados críticos. Evalúan lo sucedido en 8.834 pacientes en las primeras 48 horas y machean las cohortes y los machean uno a uno entre los que recibieron propofol y midazolam, buscando que tengan las mismas características clínicas y poblaciones similares. Y lo que pueden ver que el desarrollo de injuria renal aguda en cualquier estadio es menor, con una significación estadística adecuada, en el grupo que recibe propofol comparado con el grupo que recibe midazolam. Esto se adjudica principalmente a varios efectos antioxidantes que tiene el propofol que podrían influir en el desarrollo de injuria renal aguda. Este es el grupo de diferentes anestésicos y cómo influyen sobre la función renal. Para ir terminando, la situación ideal para minimizar la ira en el perioperatorio sería poder identificar, además de los pacientes con riesgo, que con los scores se pueden identificar, poder identificar los pacientes que tienen injuria renal aguda en estadios precoces. Y acá les traigo, en el eje de las ordenadas está la creatinina y en el eje de las abscisas el filtrado glomerular, y les quiero mostrar cómo la creatinina se empieza a incrementar en el plasma ya con filtrados glomerulares bajos, o sea que una creatinina elevada es un marcador tardío de injuria renal aguda. Es por eso que hay un conjunto de biomarcadores que son precoces, que cuando hay un sufrimiento principalmente tubular empiezan a aparecer en plasma o en orina a las pocas horas. Dentro de ellos, para los que se han desarrollado más kits comerciales son para estos dos marcadores, que son marcadores de estrés celular, sobre todo de las células tubulares, tanto del túbulo contorneado proximal como del asa de Henle. Este es un dispositivo que se llama NephroCheck, que se comercializa con ese nombre, identifica estos dos marcadores. Fíjense cómo estos marcadores, cualquiera de estos marcadores tubulares, se empiezan a incrementar de forma precoz mucho antes que lo que sube la creatinina. La creatininemia es lo que está aquí señalado en color violeta, y fíjense que el ascenso de la creatinemia es bastante tardío. Antes de que la creatininemia aumente, ya en orina empiezan a aparecer estos biomarcadores de forma muy precoz. ¿Y qué pasa con estos biomarcadores? ¿Ayudan para prevenir el riesgo de injuria renal aguda luego de la cirugía mayor? Y bueno, acá hay un estudio que está hecho con una población relativamente pequeña, pero son 240 pacientes, que se hace un screening con NephroCheck en el posoperatorio inmediato, y tratan de ver si identifica de forma adecuada a los pacientes que van a desarrollar injuria renal aguda. Y 102 pacientes tuvieron marcadores de estos 237 marcadores urinarios normales, y 57% tuvieron lo que llama un NephroCheck positivo, o sea, estos marcadores elevados. De estos que tuvieron marcadores elevados, 125 se randomizaron a un grupo control y a un grupo intervención. En el grupo intervención se le hicieron medidas más intensivas para evitar la injuria renal aguda. Cabe destacar, no lo dije, que todos estos pacientes tenían creatininemias plasmáticas normales. Y simplemente les quiero mostrar cómo en el grupo intervención versus el grupo cuidado estándar hay diferencias significativas en el volumen urinario durante las siguientes 12 horas. Hay diferencias significativas en el cambio de la creatininemia basal, y así como en el pico de creatinina y en el volumen urinario posterior a la cirugía. Por tanto, identificar precozmente un grupo de pacientes con algo de injuria renal en los cuales se puede hacer una intervención efectiva puede llegar a ser beneficioso.
y acá muestra cómo el grupo de intervención significativamente tiene menor tasa de injuria renal aguda estadios 2 y 3 de KDIGO, un menor incremento de los valores de creatininemia, menores días de estadía a nivel de la unidad de cuidados críticos y menores días de estadía hospitalaria. Por último, con esta termino, simplemente decirles que la injuria renal aguda no es un evento gratuito. Después que un paciente tiene una injuria renal aguda, tiene un incremento muy marcado del riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica, y siguientes episodios de injuria renal aguda también pueden ser, pueden determinar una enfermedad renal crónica en cualquiera de los pacientes que la sufren. Estas son 4 trayectorias posibles de la injuria renal aguda en el posoperatorio. La mejor y la más benigna es que la injuria renal aguda se resuelva, pero puede pasar que esa injuria renal aguda se prolongue más allá de los 7 días y entra en un periodo que se llama de enfermedad renal aguda, que llega hasta los 3 meses, que es cuando mantiene marcadores de filtrado glomerular disminuido para considerarse una enfermedad renal crónica cuando los valores de creatininemia se mantienen elevados por encima de los 90 días. Por tanto, algunos mensajes para llevar. Es importante uniformizar los criterios y los lenguajes al definir injuria renal aguda. La injuria renal aguda es frecuente en el paciente críticamente enfermo, puede llegar hasta un entorno del 25%. Es frecuente en el perioperatorio, que puede llegar hasta un 20% en algunas series. No sabemos qué pasa con la injuria renal aguda perioperatoria en el críticamente enfermo, probablemente sea mucho más alta que cada una de ellas por separado. La injuria renal aguda aumenta la injuria renal aguda en el posoperatorio y en el perioperatorio aumenta la mortalidad a corto, a mediano y a largo plazo. Es necesario identificar factores de riesgo para la injuria renal aguda en el paciente individual. Hay que evitar nefrotóxicos con algún programa para evitar nefrotoxicidad o con cualquier estrategia que cada uno de los centros tenga. Hay que evitar la hipotensión intraoperatoria, cuidando los valores absolutos, pero también la variabilidad de presión arterial. En los pacientes que requieren hemodiálisis, tratando de distanciar la hemodiálisis del acto anestésico quirúrgico. Hay que cuidar la reposición con fluidos, adecuarla a cada caso. No hay clara diferencia entre la reposición liberal versus la restrictiva, pero pareciera que tiene cierta tendencia a disminuir la incidencia de injuria renal aguda. Siempre es mejor guiar la fluidoterapia por objetivos que no sean solo los parámetros clínicos, sino herramientas que cada uno tenga en su lugar de trabajo. No hay diferencias significativas entre la reposición de fluidos con cristaloides versus coloides. Corregir la anemia, transfusión versus EPO más hierro. La EPO y el hierro en los días previos al perioperatorio demostró bajar la necesidad de tasa de transfusiones. Corregir la glicemia, recordar que hay que tratar de corregir el valor absoluto en los pacientes con enfermedad renal o con injuria renal aguda. Valores un poquito más estrictos pareciera que se asocian a mejor pronóstico renal y vital. Y además de corregir el valor absoluto, recordar que la variabilidad de la glicemia en el intraoperatorio también es un factor de mal pronóstico. De la anestesia pareciera que la anestesia intravenosa total versus la inhalatoria de alguna forma disminuye el riesgo de injuria renal aguda, y tratar de evitar todos los anestésicos que tienen mayor toxicidad. Por último, tenemos que anticiparnos a la injuria renal aguda, como identificando los individuos que tienen mayor riesgo y en ellos actuar, y con más frecuencia creo que empezaremos a usar estos biomarcadores que de alguna forma nos avisan antes que la creatininemia que el paciente está sufriendo un daño renal. Muchas gracias por su atención.